En las áridas colinas de Galaad, donde el viento susurra secretos milenarios entre las piedras, nació un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como trueno en tormenta. Elías de Tisbé no era hijo de reyes ni descendiente de nobles linajes. No poseía riquezas ni ejércitos, no tenía palacios ni coronas que lo distinguieran entre los poderosos de su tiempo. Era simplemente un hombre del desierto, curtido por el sol implacable y forjado por la soledad de los espacios infinitos. Pero en su pecho ardía algo más peligroso que cualquier espada y más poderoso que cualquier reino: la palabra viva del Dios de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Corría el siglo IX antes de Cristo, y las tierras prometidas por Yahweh a Abraham, Isaac y Jacob gemían bajo el peso de una oscuridad que no era meramente la ausencia de luz, sino la ausencia de verdad. El reino del norte, Israel, había caído en las garras de una apostasía tan profunda que las mismas piedras del altar de Jehová parecían llorar sangre. En el trono de Samaria se erguía Acab, un rey cuya debilidad de carácter solo era superada por su sed de poder y su disposición a vender el alma de su pueblo por mantener alianzas políticas convenientes. Pero si Acab era la sombra, Jezabel era la oscuridad misma. Esta princesa fenicia, hija de Edbaal, rey de Sidón, había llegado a Israel no como esposa, sino como conquistadora espiritual. Trajo consigo algo más letal que ejércitos, trajo dioses. Baal, el señor de las tormentas; Asera, la diosa de la fertilidad; y con ellos todo un panteón de deidades sedientas de sangre y adoración perversa. Los altares de estos falsos dioses se alzaron como hongos venenosos por toda la tierra prometida, mientras los profetas de Jehová eran perseguidos, torturados y ejecutados en una purga sistemática que pretendía borrar hasta el último vestigio de la fe verdadera. ¿Reconoces este patrón? En nuestros días los ídolos han cambiado de forma, pero no de esencia. Ya no son estatuas de bronce, sino pantallas que devoran nuestro tiempo. Ya no son templos de piedra, sino centros comerciales donde adoramos al Dios consumismo. La seducción del poder, la obsesión por la imagen, la búsqueda desesperada de placer inmediato. ¿Acaso no hemos construido nuestros propios altares a dioses que prometen mucho y no dan nada? Fue en este momento crucial de la historia cuando Dios movió su mano. No eligió a un general experimentado ni a un príncipe educado en las cortes reales. Eligió a Elías, un hombre que conocía el silencio del desierto y había aprendido a escuchar la voz divina en el rugido del viento y en el crepitar del fuego. El profeta apareció ante Acab como una aparición del desierto, con su manto de piel de oveja y sus ojos ardiendo con la autoridad del Altísimo. Sus primeras palabras fueron como sentencia de muerte. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Imagina el impacto de esta declaración. En una cultura agrícola donde la lluvia era vida y la sequía significaba muerte, Elías acababa de anunciar que el cielo se cerraría como una puerta de hierro. Pero había algo más profundo en esta maldición. Era una declaración de guerra espiritual. Baal era adorado precisamente como el dios de la lluvia y la fertilidad. Sus profetas prometían cosechas abundantes a cambio de sacrificios y rituales obscenos. Ahora, el Dios de Israel demostraría quién realmente controlaba los cielos. Después de pronunciar esta sentencia divina, Elías desapareció como había venido, siguiendo la voz de Jehová, que lo guió hacia el oriente, al arroyo de Querit, un lugar oculto donde la misericordia divina se manifestaría de la manera más extraordinaria. Allí, junto a las aguas cristalinas que aún corrían, mientras el resto del reino se secaba bajo el sol implacable, Dios proveyó para su siervo de una forma que desafía toda lógica humana. Los cuervos, aves consideradas inmundas según la ley mosaica,
se convirtieron en mensajeros celestiales que traían pan y carne cada mañana y cada tarde al profeta fugitivo. ¿Puedes imaginarlo? Mientras el reino entero se retorcía bajo la sequía, mientras los campos se convertían en desiertos y los animales morían de sed, Elías bebía agua fresca y recibía alimento de las mismas aves que simbolizaban la impureza. Dios estaba enviando un mensaje claro: sus caminos no son nuestros caminos, y su provisión no depende de los sistemas humanos ni de las estructuras de poder terrenal. Pero incluso los arroyos alimentados por manantiales pueden secarse cuando el juicio de Dios es completo. Llegó el día en que las aguas de Kerit dejaron de fluir, y nuevamente la voz del Señor dirigió a Elías, esta vez hacia territorio extranjero, hacia Sarepta de Sidón. La ironía era palpable. Dios enviaba a su profeta precisamente a la tierra natal de Jezabel, al corazón del territorio de Baal, para encontrar refugio y sustento. En las puertas polvorientas de Sarepta, una ciudad fenicia donde los dioses falsos eran adorados con fervor fanático, Elías se encontró con una figura que cambiaría para siempre su comprensión de la gracia divina. Una viuda gentil que recogía leños para lo que creía sería su última comida. Esta mujer, empobrecida hasta el extremo de la desesperación, poseía apenas un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una botija. Era todo lo que le quedaba entre ella, su hijo y la muerte por hambre. Cuando Elías le pidió agua y pan, la respuesta de la viuda reveló la profundidad de su desesperación. «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija». Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eran palabras de una mujer que había llegado al final de sus fuerzas, al borde mismo del abismo. Pero Elías, movido por una fe que desafiaba toda lógica humana, le dijo algo que debió sonar como locura: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Imagínate por un momento en el lugar de esta mujer. Un extranjero te pide tu última comida, la que separa a tu hijo de la muerte, y te promete que un Dios extranjero, no reconocido en tu tierra, multiplicará milagrosamente tus recursos. La lógica dictaba rechazar esta propuesta absurda. Pero algo en los ojos de Elías, algo en la autoridad con que hablaba, tocó una fibra profunda en el corazón de esta mujer gentil. Y en un acto de fe que rivalizaría con el de Abraham, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, ella obedeció. El milagro que siguió no fue espectacular en su manifestación externa, pero fue revolucionario en su significado. Día tras día, la tinaja de harina no se agotaba y la vasija de aceite no disminuía. No se llenaban hasta rebosar, pero tampoco se vaciaban. Era una demostración silenciosa pero poderosa de que el Dios de Israel era el verdadero proveedor, no Baal ni Asera ni ninguno de los dioses fenicios que supuestamente controlaban la fertilidad y la abundancia. Durante meses, esta extraordinaria provisión divina se manifestó en la humilde casa de la viuda. Pero Dios tenía preparada una prueba aún mayor para la fe de todos los involucrados. El hijo de la mujer, el único tesoro que le quedaba en este mundo, cayó gravemente enfermo. Su condición empeoró hasta que finalmente exhaló su último aliento. El muchacho había muerto. La reacción de la viuda fue completamente humana y comprensible. En su dolor desgarrador, se volvió hacia Elías con palabras llenas de reproche y desesperación. «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo». En su mente,
La presencia del santo profeta había atraído el juicio divino sobre sus pecados pasados, y su hijo había pagado el precio. Elías, conmovido hasta lo más profundo de su ser, tomó al niño muerto en sus brazos y subió a la habitación donde se alojaba. Allí, en la intimidad del encuentro con Dios, el profeta se extendió sobre el cuerpo inerte del muchacho 3 veces y clamó al Señor con una intensidad que brotaba de las profundidades de su alma. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Era una oración que desafiaba las leyes naturales, que apelaba directamente a la soberanía de aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, y Jehová escuchó la voz de Elías. El alma del niño regresó a él y revivió. Cuando el profeta bajó con el muchacho vivo y se lo entregó a su madre, las palabras de la mujer revelaron una transformación espiritual que había trascendido todas las barreras culturales y religiosas. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una gentil, en tierra gentil, había reconocido al verdadero Dios de Israel. Pero mientras estos milagros silenciosos ocurrían en Sarepta, el reino de Israel se desangraba bajo los efectos de la sequía divina. 3 años y medio habían pasado sin lluvia, 3 años de agonía en los que los campos se habían convertido en desiertos, los ganados habían perecido, y la población sufría las terribles consecuencias del hambre. Acab, desesperado, había enviado emisarios por todas las naciones vecinas buscando a Elías, el hombre a quien culpaba de la calamidad nacional. Fue entonces cuando la palabra de Jehová vino nuevamente a Elías. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había llegado el momento del enfrentamiento definitivo, la hora en que se decidirían los destinos espirituales de toda una nación. El encuentro entre el profeta y el rey fue eléctrico en su tensión. Acab, al ver a Elías, le gritó con toda la amargura de un hombre que había visto su reino devastado: ¿Eres tú el que turbas a Israel? La acusación era directa y cargada de odio, pero Elías respondió con la autoridad de quien habla en nombre del Altísimo: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En ese momento, Elías lanzó el desafío que cambiaría para siempre la historia espiritual de Israel: que se convocara a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían a la mesa de Jezabel. Sería una confrontación final, un duelo espiritual en el que se determinaría de una vez por todas quién era el verdadero Dios. El monte Carmelo, una majestuosa elevación que se alzaba sobre el mar Mediterráneo, había sido elegido divinamente como el escenario de este drama cósmico. Era un lugar cargado de simbolismo. Sus laderas verdes en tiempos normales contrastaban dramáticamente con la desolación causada por la sequía, y su proximidad al mar lo convertía en el lugar perfecto para que Baal, supuesto señor de las tormentas marinas, demostrara su poder si realmente lo poseía. Cuando llegó el día señalado, una multitud inmensa se congregó en las laderas del monte. Todo Israel había acudido, junto con los profetas de los dioses falsos, para presenciar lo que todos intuían sería un evento que marcaría un antes y un después en la historia de la nación. La atmósfera estaba cargada de expectativa, tensión y un miedo reverente ante lo desconocido. Elías se irguió ante la multitud con la majestuosa autoridad de quien es enviado del Altísimo. Sus primeras palabras fueron como un látigo espiritual que desgarró las conciencias. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Era una pregunta que atravesaba los siglos y llegaba hasta nuestros días. ¿Y tú? ¿A quién escuchas hoy? ¿Al ruido del mundo o a la voz de Dios en lo secreto?
¿A las promesas vacías de los ídolos modernos o a la palabra eterna del Creador? El pueblo permaneció en silencio. Era el silencio de quienes saben que han sido confrontados con la verdad, pero no tienen el valor de reconocerlo. Entonces Elías propuso los términos del duelo espiritual. Se prepararían 2 holocaustos, uno para Baal y otro para Jehová. Cada bando invocaría a su Dios para que enviara fuego del cielo a consumir el sacrificio. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. De los profetas de Baal aceptaron el desafío con la confianza de quienes habían vivido años en el engaño de su supuesta superioridad. Prepararon su altar, colocaron la madera, cortaron el buey en pedazos y lo pusieron sobre la leña. Luego comenzó el espectáculo más patético de la historia religiosa. Desde la mañana hasta el mediodía, 450 hombres clamaron, gritaron, danzaron y se desgarraron las vestiduras invocando a Baal. «Baal, respóndenos», era su clamor desesperado. Pero los cielos permanecieron mudos, sordos a sus súplicas. No había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Al mediodía, cuando el sol brillaba con todo su esplendor y la ausencia de respuesta de Baal era ya evidente para todos, Elías comenzó a burlarse de ellos con una ironía que revelaba tanto la futilidad de la idolatría como la paciencia divina. «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». La burla divina a través de su profeta despertó una furia desesperada en los profetas de Baal. Gritaron aún más fuerte, se sajaron con cuchillos y lancetas hasta que la sangre corrió por sus cuerpos, entraron en un frenesí religioso que rayaba en la locura. Pero el cielo siguió mudo. Pasó el mediodía, continuaron gritando hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces llegó el turno de Elías. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de los profetas de Baal, se acercó al altar de Jehová, que estaba arruinado. Cada piedra de ese altar destruido representaba años de abandono, de olvido, de traición a la fe de los padres. Pero ahora, con sus propias manos, Elías reparó el altar, tomando 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, reconstituyendo simbólicamente la unidad del pueblo elegido. Pero cuando parecía que el profeta estaba listo para hacer su invocación, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Ordenó que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el holocausto y sobre la leña. Luego ordenó que lo hicieran segunda vez y después tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó también la zanja que había hecho alrededor de él. ¿Puedes imaginar el impacto de este acto? En medio de una sequía que duraba 3 años y medio, cuando cada gota de agua era más preciosa que el oro, Elías derramó galones de agua sobre su sacrificio. Era una demostración de fe que desafiaba toda lógica humana. Era como si estuviera diciendo: mi Dios es tan poderoso que puede enviar fuego del cielo, incluso sobre un sacrificio empapado de agua. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó al altar con una serenidad que hablaba de décadas de comunión íntima con el Altísimo. Su oración fue breve, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad que brotaba de lo profundo de su relación con Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti sus corazones. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando algo extraordinario sucedió. Fuego de Jehová cayó del cielo como un rayo divino, pero no un fuego ordinario. Este fuego sobrenatural consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo,
y lamió hasta el agua que estaba en la zanja. Era una demostración de poder que no dejaba lugar a dudas. El Dios de Israel era el único Dios verdadero. El impacto en el pueblo fue inmediato y total. Toda aquella multitud cayó sobre sus rostros y clamó a una sola voz: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Era un momento de arrepentimiento nacional, de reconocimiento colectivo de la verdad que había sido rechazada durante años de apostasía. Si este relato te está impactando, si sientes que algo se está moviendo en tu corazón, no lo dejes pasar. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta poderosa historia de fe y restauración. A veces, Dios usa estas historias antiguas para hablar directamente a nuestras situaciones presentes. Pero Elías sabía que la demostración del poder divino debía ser seguida por una acción decisiva. Con la autoridad que le daba su victoria espiritual, ordenó al pueblo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Los 450 profetas del engaño fueron ejecutados junto al arroyo de Cisón, purificando la tierra de aquellos que habían llevado a Israel por el camino de la perdición. Después de esta purga necesaria, Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra con su rostro entre las rodillas. Era hora de orar por algo que había sido prometido: el regreso de la lluvia. Pero esta oración no sería un clamor desesperado, sería el diálogo íntimo entre un siervo fiel y su Señor. Mientras Elías oraba con intensidad, envió a su criado a mirar hacia el mar desde lo alto del monte. «Sube ahora y mira hacia el mar», le dijo. El criado fue y regresó con palabras que reflejaban la realidad visible. «No hay nada», pero Elías no se desalentó. «Vuelve 7 veces», insistió. Era una demostración de perseverancia en la oración, de fe que no se rinde ante las apariencias. A la 7ª vez, el criado regresó con noticias diferentes. «Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Para cualquier observador natural, esa nubecita insignificante no representaba esperanza alguna después de 3 años y medio de sequía total. Pero para los ojos de la fe de Elías, esa pequeña nube era la respuesta de Dios, la señal de que los cielos estaban a punto de abrirse. Con urgencia profética, Elías envió palabra a Acab: «Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». Era un mensaje que revelaba algo extraordinario. El profeta que había anunciado la sequía ahora anunciaba su fin con la misma autoridad divina. En poco tiempo, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y cayó una gran lluvia. Era más que un fenómeno meteorológico, era la manifestación de la misericordia divina, la restauración de la bendición sobre una tierra que había aprendido duramente la diferencia entre la verdad y la mentira, entre el Dios verdadero y los ídolos impotentes. Pero la historia de Elías estaba lejos de terminar. La victoria en el Carmelo, por espectacular que hubiera sido, había despertado la ira implacable de Jezabel. Cuando la reina recibió noticias de la ejecución de sus profetas, envió un mensaje amenazante a Elías: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Era una amenaza de muerte directa y específica. Y aquí vemos uno de los aspectos más profundamente humanos del gran profeta. Después de una victoria tan gloriosa, después de ver fuego descender del cielo y lluvia responder a su oración, Elías sintió miedo. No era el temor reverente hacia Dios que había caracterizado su ministerio, sino el miedo humano, demasiado humano, ante la amenaza de una mujer poderosa y vengativa. La reacción de Elías fue tan sorprendente como comprensible. Huyó, se levantó y se fue para salvar su vida, corriendo hacia el desierto del sur, hacia los territorios de Judá y más allá, hasta internarse en la vastedad árida donde solo Dios y la soledad lo acompañarían.
Su huida lo llevó hasta un enebro solitario en medio del desierto, y allí, agotado física, emocional y espiritualmente, se sentó y pidió la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Era el clamor de un hombre que había llegado al límite de sus fuerzas, que se sentía fracasado a pesar de sus victorias, solo a pesar de su grandeza. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado esa sensación de vacío después de un logro, esa depresión que puede seguir a los momentos más gloriosos de la vida? Elías nos muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden pasar por valles de sombra y muerte, pueden sentirse abrumados por las circunstancias y desear descansar de la lucha. Pero Dios no había terminado con Elías. Mientras el profeta dormía bajo el enebro, agotado por la desesperación, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Junto a su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Era la provisión divina nuevamente manifestándose en el momento de mayor necesidad. Elías comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel regresó una segunda vez y lo tocó diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». No era solo alimento lo que Dios estaba proporcionando, era fortaleza para una jornada que llevaría al profeta al encuentro más transformador de su vida. Fortalecido por aquella comida celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había recibido los 10 mandamientos siglos atrás. Era como si Dios estuviera llevando a su siervo de vuelta a las raíces de la fe, al lugar donde todo había comenzado. En Horeb, Elías se refugió en una cueva, y allí llegó la palabra de Jehová preguntándole: «¿Qué haces aquí, Elías?». Era una pregunta que iba más allá de la ubicación geográfica. Era una invitación al profeta a examinar su corazón, sus motivaciones, sus temores más profundos. La respuesta de Elías reveló el estado de su alma. «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Era el lamento de un hombre que se sentía solo en su lucha, abandonado en su misión, el último defensor de una causa perdida. Pero Dios tenía algo extraordinario preparado para su siervo. Le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y entonces comenzó una de las manifestaciones divinas más extraordinarias de toda la Escritura. Primero vino un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto que hizo temblar los cimientos mismos de la montaña sagrada, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego que consumía todo a su paso, pero Jehová no estaba en el fuego, y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Era un susurro, un murmullo suave como el aliento de Dios, y en ese susurro estaba la presencia del Altísimo. Elías lo entendió inmediatamente, se cubrió el rostro con su manto y salió de la cueva, porque sabía que estaba ante el Señor. Esta revelación transformó para siempre la comprensión de Elías acerca de cómo opera Dios. El mismo Dios que había enviado fuego del cielo en el Carmelo, ahora se revelaba en la quietud, en la suavidad, en el susurro. Dios estaba enseñando a su siervo que su poder no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino a menudo en lo sutil, lo íntimo, lo personal. La voz suave y apacible le hizo nuevamente la pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y cuando el profeta repitió su lamento sobre la soledad de su lucha, Dios le dio una respuesta que cambiaría su perspectiva completamente. No estaba solo. Había 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal.
Su misión no había fracasado, apenas estaba comenzando una nueva fase. Dios le dio instrucciones específicas. Debía ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Era el comienzo de una cadena de eventos que purificarían a Israel y establecerían el reino de Dios de una manera nueva y poderosa. Cuando Elías bajó del monte Horeb, ya no era el mismo hombre que había huido de Jezabel. Había sido restaurado, renovado y tenía una misión clara. Su primer paso fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. El encuentro entre Elías y Eliseo fue profundamente simbólico. El anciano profeta se acercó a Eliseo y echó sobre él su manto, un gesto que en la cultura de la época representaba la transferencia de autoridad y llamado profético. Era como si estuviera diciendo: tu vida está a punto de cambiar para siempre. La reacción de Eliseo reveló tanto su comprensión del momento como su corazón dispuesto. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. No era una evasiva ni una excusa, era el deseo natural de despedirse de su familia antes de embarcarse en una vida completamente diferente. Elías le respondió: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Era una manera de decir que la decisión debía ser completamente libre, sin coerción alguna. Eliseo entendió el mensaje, regresó, tomó un par de bueyes, los mató y con la madera del yugo coció la carne y la dio al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y le servía. Era un acto de renuncia total. Eliseo había quemado sus naves, destruido sus medios de sustento anterior y se había comprometido completamente con su nuevo llamado. No habría vuelta atrás. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión tan radical por tu fe? ¿Cuándo quemaste tus propias naves para seguir completamente a Dios? Los años que siguieron fueron de preparación para Eliseo y de ministerio continuo para Elías. Juntos recorrieron las escuelas de los profetas, fortaleciendo a los siervos de Dios que habían permanecido fieles durante los años oscuros de la apostasía. Era un tiempo de sembrar semillas que darían fruto en generaciones futuras. Pero el día más extraordinario en la vida de Elías se acercaba. Había llegado el momento que Dios había determinado desde la eternidad para llevar a su siervo a casa de una manera que desafiaría todas las leyes naturales y se convertiría en uno de los eventos más extraordinarios de toda la historia bíblica. Era un día como cualquier otro cuando Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Pero había algo diferente en el aire, una expectativa sobrenatural que solo Elías percibía completamente. El anciano profeta sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, aunque la manera de su partida sería única en los anales de la humanidad. Mientras caminaban, Elías se volvió hacia su discípulo y le dijo: «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado hasta Betel». Era como si estuviera tratando de proteger a Eliseo de lo que estaba por venir, o quizás probando la determinación de quien habría de continuar su ministerio. Pero Eliseo respondió con una firmeza que reveló la profundidad de su compromiso. «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». No era simplemente lealtad humana, era la comprensión de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Llegaron a Betel, donde había una escuela de profetas. Estos jóvenes siervos de Dios se acercaron a Eliseo y le susurraron: «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?». Era evidente que Dios había revelado sobrenaturalmente a sus siervos lo que estaba por suceder. Eliseo respondió: «Sí, yo lo sé, callad». Nuevamente Elías intentó que Eliseo se quedara. «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Pero la respuesta fue la misma: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré».
Era una determinación que no se doblegaba ante nada. En Jericó la escena se repitió. Los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta y recibieron la misma respuesta. Era como si todo el remanente fiel de Israel estuviera siendo preparado para presenciar un evento sin precedentes en la historia humana. Finalmente, los dos profetas llegaron al Jordán. 50 varones de los hijos de los profetas los siguieron a distancia, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río. Inmediatamente, las aguas se dividieron a uno y otro lado, y ambos pasaron por tierra seca. Era un eco del milagro de Moisés en el Mar Rojo, una demostración de que el mismo poder de Dios que había liberado a Israel de Egipto, ahora acompañaba a su profeta en sus últimos momentos en la tierra. Una vez al otro lado del Jordán, Elías se volvió hacia Eliseo con una propuesta que reveló tanto su generosidad como la economía divina. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Era la oportunidad de pedir cualquier cosa. Riquezas, honores, poder político, vida larga. Pero la respuesta de Eliseo reveló la profundidad de su comprensión espiritual. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí», pidió Eliseo. No era un deseo de ser superior a su maestro, sino el pedido de un primogénito que recibe la doble porción de la herencia. Eliseo quería continuar el ministerio de Elías con la misma autoridad y poder espiritual. Elías respondió con honestidad: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». Era una prueba final. Eliseo tendría que tener los ojos espirituales abiertos para presenciar lo sobrenatural. Mientras caminaban y hablaban, sucedió algo que desafía toda descripción humana. De repente, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos profetas. Era una manifestación del ejército celestial, una ventana abierta al mundo espiritual que normalmente permanece invisible a los ojos humanos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. No murió como mueren los mortales. No fue sepultado en la tierra como el resto de la humanidad. En un momento estaba caminando sobre el polvo de este mundo, y al siguiente estaba siendo arrebatado hacia la presencia misma de Dios en una demostración de poder que solo se repetiría siglos después con Enoc y milenios más tarde con Jesucristo en su ascensión. Eliseo, presenciando este evento sobrenatural, gritó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Era el reconocimiento de que Elías había sido más valioso para la defensa de Israel que todos sus ejércitos y carros de guerra. Un solo hombre de Dios valía más que todo el poder militar de una nación. Cuando la visión desapareció, Eliseo se encontró solo, pero no vacío. El manto de Elías había caído y al tomarlo, había heredado no solo una prenda de vestir, sino la autoridad y el poder espiritual de su maestro. Cuando golpeó las aguas del Jordán con aquel manto, éstas se dividieron nuevamente, confirmando que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Los 50 profetas que habían observado desde lejos reconocieron inmediatamente lo que había sucedido. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia profética de Israel, pero también la culminación gloriosa de la vida de un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios tanto en el fuego como en el silbo apacible. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La historia de Elías no es simplemente un relato antiguo de eventos sobrenaturales. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestros propios desafíos, nuestras propias oportunidades de fe. Vivimos en una época que, en muchos aspectos, se parece sorprendentemente a los días de Acab y Jezabel. Los ídolos han cambiado de forma, pero no de esencia.
Ya no son estatuas de Baal o Acera, pero seguimos adorando dioses falsos. El dinero que promete seguridad, pero nunca la entrega completamente. La fama que promete realización, pero deja un vacío inexplicable. El poder que promete control, pero nos esclaviza a sus demandas implacables. La tecnología que promete conexión, pero nos aísla cada vez más. Como Israel en tiempos de Elías, claudicamos entre dos pensamientos. Queremos a Dios, pero también queremos las comodidades que el mundo ofrece. Deseamos la bendición divina, pero no estamos dispuestos a renunciar a los ídolos que compiten por nuestro corazón. Oramos por avivamiento, pero no estamos preparados para el fuego purificador que debe precederlo. ¿Dónde están los Elías de nuestro tiempo? ¿Dónde están aquellos que se atreven a confrontar la apostasía de nuestra generación? Que están dispuestos a proclamar verdades incómodas en una época que prefiere las mentiras suaves. ¿Dónde están los que pueden distinguir entre el ruido del mundo y la voz suave de Dios? La verdad es que Dios sigue buscando hombres y mujeres como Elías. No necesariamente personas con dones espectaculares o posiciones prominentes, sino corazones que estén completamente rendidos a su voluntad, oídos que estén sintonizados con su voz, vidas que estén dispuestas a ser instrumentos de su propósito sin importar el costo personal. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque algo está resonando en tu corazón. No dejes que este momento pase sin tomar una decisión. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo estas historias que pueden transformar tu perspectiva de la vida y la fe. Y más importante aún, comenta abajo qué parte de la historia de Elías te impactó más. A veces, Dios usa nuestras reflexiones compartidas para hablar a otros corazones que necesitan escuchar exactamente lo que tú has experimentado. Pero hay algo más profundo que quiero preguntarte, algo que va más allá de suscripciones y comentarios. La historia de Elías nos confronta con una pregunta que no podemos evadir. ¿Estás dispuesto a ser diferente? ¿Estás preparado para destacarte de la multitud que claudica entre dos pensamientos? ¿Tienes el valor de escuchar la voz de Dios, incluso cuando susurra suavemente en medio del ruido ensordecedor de este mundo? Elías no fue arrebatado al cielo porque era perfecto. Recordemos que tuvo miedo, que huyó, que se sintió solo y desalentado. Fue llevado a la presencia de Dios porque, a pesar de sus debilidades humanas, mantuvo un corazón que latía al ritmo del corazón divino. Fue fiel en lo poco y en lo mucho, en la victoria y en la derrota, en el monte Carmelo y en la cueva de Horeb. La pregunta que esta historia deja resonando en nuestros corazones no es si seremos arrebatados físicamente como Elías, sino si viviremos con la misma pasión, la misma entrega, la misma disposición a ser instrumentos de Dios en nuestra generación. Seremos parte del remanente fiel que no dobla rodilla ante los ídolos de nuestro tiempo. ¿O nos conformaremos con una fe tibia que ni transforma nuestras vidas ni impacta nuestro mundo? El fuego que descendió en el Monte Carmelo no fue solo para demostrar el poder de Dios en el pasado. Fue una prefiguración del fuego del Espíritu Santo que puede descender sobre nuestras vidas hoy. La lluvia que terminó con la sequía de Israel no fue solo restauración física, fue símbolo de la restauración espiritual que Dios desea traer a nuestras vidas secas y áridas. Y el torbellino que llevó a Elías al cielo no fue solo un evento sobrenatural único, fue la demostración de que una vida completamente entregada a Dios trasciende las limitaciones de este mundo y se conecta con la eternidad. La historia de Elías nos enseña que Dios sigue buscando corazones dispuestos, vidas rendidas, voces que proclamen su verdad en medio de una generación torcida y perversa. No necesitas ser famoso para ser usado por Dios. No necesitas ser rico para ser su instrumento. No necesitas ser perfecto para ser su siervo.
Solo necesitas estar dispuesto a escuchar su voz por encima del ruido del mundo, a obedecerle sin importar las consecuencias y a confiar en que Él está contigo incluso cuando te sientas solo en la lucha. Porque al final, la verdadera medida de una vida no es cuántos años vivimos sobre esta tierra, sino cuán profundamente permitimos que Dios viva a través de nosotros. Y cuando llegue nuestro momento de partir, lo que importará no será si somos arrebatados en carros de fuego, sino si dejamos atrás un manto de fe que otros puedan tomar para continuar la obra que Dios comenzó en nosotros. ¿Estás listo para esa aventura? ¿Estás preparado para ser un Elías en tu generación? El Dios que llamó a un hombre sencillo de Tisbé para cambiar el destino de una nación, sigue llamando hoy. La pregunta es, ¿estás escuchando?